Felipe, por su participación con nosotros en el Rincón Pediátrico y pues por supuesto por darme la oportunidad de hacer la charla del experto, obviamente toda asesorada por él. El día de hoy pues queremos hablarles de un tema bastante importante que hemos visto en la consulta externa que se deja pasar muy frecuentemente. Entonces queremos darles el día de hoy los aspectos clave para el pediatra en atresia de vías biliares. Entonces, para empezar, vamos a concentrarnos en un caso clínico y lo vamos a desarrollar el tema a partir de esto. Tenemos un paciente de 43 días de vida que es procedente de Bogotá, está con su madre y el motivo de consulta es que el niño se ha puesto como amarillo. En la enfermedad actual, como les decía, es un paciente masculino de 43 días de vida quien ingresa al servicio de urgencias por un cuadro que inicia aproximadamente a los 8 días de vida, consistente en un tinte ictérico generalizado asociado a coluria y heces alcohólicas. La madre nos refiere que hacía más o menos 2 semanas había consultado por el mismo motivo a otra institución. En este momento le indicaron que debía exponer el niño al sol 2 veces al día, pero por pobre mejoría la madre decide reconsultar. Entre los antecedentes tenemos pues que el niño no sufre ninguna enfermedad. En los perinatales es el segundo hijo de la madre, fue un embarazo controlado, ecografías prenatales normales, todo el STORCH negativo, nace a término, adaptación espontánea, no lo hospitalizan, egreso conjunto, el binomio es A positivo y bueno, pues como pueden ver tiene un peso al nacer adecuado y una TSH neonatal normal. En la familia no hay antecedentes, no tiene antecedentes quirúrgicos, no tiene ningún pues, consumo de medicamentos y en la parte alimentaria solo recibe leche materna. Al examen físico, pues tenemos un peso de 3.180 gramos, les recuerdo que tiene 47 días de vida, talla de 51, se ve en buen estado general, alerta, activo, como pueden darse cuenta, tiene un tinte ictérico generalizado, sus escleras están ictéricas, la mucosa oral está húmeda, la auscultación cardiopulmonar es normal, el abdomen es blando, no es doloroso, vemos una leve hepatomegalia y pues no hay esplenomegalia. En el pañal vemos una deposición que es clara y la parte neurológica, pues el paciente no tiene ningún tipo de focalización. Entonces, en resumen, es un lactante menor a término de 43 días de vida, sin antecedentes perinatales de importancia, que consulta por ictericia, acolia y coluria, que inicia a los 8 días de vida. No hay alteración del estado general, tiene lactancia materna exclusiva y no hay alteración pondoestatural. Entonces, bueno, vamos a hacerlo un poco interactivo y vamos a hacer cómo lo enfocarían ustedes si se encontraran en el servicio de urgencias. Entonces, ¿cómo enfocan al paciente? ¿Cuáles serían las preguntas clave en la historia clínica? ¿Y qué datos adicionales al examen físico les gustaría conocer o descartar? ¿Alguien se anima? Tú, de corbata, Carlos. Ayúdame por favor. ¿Cómo enfocarías a este paciente inicialmente? Bueno, pues dado la ictericia generalizada, están llegadas 2 opciones, pues en este caso una perspectiva o el paciente también puede estar causando alguna anemia hemolítica que nos está aumentando los bilirrubinos. No sé, me gustaría conocer pues la historia clínica, si no sé, vamos con fluido, rascándose, si ha tenido vómitos, intolerancia, digamos, a la vía de lactancia. El prurito es un buen signo para poder mirar si es un paciente que tiene un cuadro colestático o no colestático en los niños. Pero acuérdense la edad de este niño. A esta edad no se rasca. No se pueden rascar. Lo que sí pueden encontrar en el paciente que tendría un prurito que en los niños no se puede rascar es una irritabilidad. Y una de las cosas que dicen muchas veces los papás, las mamás, es que se rasca y se calma con el agua fría. Bueno, vamos a preguntarle a alguien más a ver si nos ayuda. Allá atrás, tú, que estás escribiendo. ¿Tú? Qué pena que no me sé los nombres. Pues sí, el enfoque más de patología biliar o hepática por accidente que tiene, por la experiencia, digamos que
por los 8 días que ya pasaron y fue que inició la ictericia después de los 8 días, pues estoy mirando qué causas de bilirrubina podría haber. Dentro de las preguntas de la historia clínica, digamos que ya se me refieren varias como la del binomio A positivo, está con lactancia materna, también es un poco importante. Pero dentro del examen físico, digamos que como están las deposiciones, nos da mucho también de la patología que pueda tener el paciente. ¿Qué opinas sobre la conducta que tomaron en la primera valoración que pidió la mamá? ¿Estuvo acertada? ¿No estuvo acertada? ¿Hubieran hecho lo mismo? ¿Qué harías con, pues digamos, el paciente a los 8 días de vida inicia con la ictericia, consulta más o menos a los 30 días de vida y le dan salida con solterapia? ¿Tú qué piensas al respecto? Pues es un niño que ya uno de por sí piensa que tiene una hiperbilirrubina de origen colestático, sí, por todo lo que hablábamos de que es un paciente que tiene no solamente su ictericia generalizada, sino también tiene acoria y coluria. Lo otro que, como me comentaba anteriormente, es importante tener en cuenta que está con lactancia materna exclusiva. Entonces, si bien eso sí puede ser una causa de hiperbilirrubina, pues no sería una causa que no estaría asociada a todo lo que ya vimos. Y sería una ictericia que no tenemos que sea largo en todo el tiempo, porque es una ictericia que, pues, digamos que la lactancia ha estado desde que nació. Digamos que no sería la conducta ideal mandarlo para la casa con todos esos signos de alarma que nos está presentando el paciente, y lo mínimo que uno tenía que hacer es estudiar y descartar los materiales. Entonces, bueno, ¿cómo enfocaríamos a nuestro paciente? Lo primero es preguntarnos si el paciente está ictérico. ¿Esta ictericia de qué origen es? ¿Es una ictericia no colestásica o es una ictericia colestásica? Entonces, vamos a desarrollar ciertos puntos claves para que nos llevemos como en la mente al finalizar la presentación. Entonces, el punto clave número 1 es que debemos, pues, la parte de distinguir una ictericia colestásica de una patología no colestásica como la ictericia fisiológica del recién nacido es fundamental, porque la ictericia colestásica es patológica y por lo tanto estos pacientes se van a beneficiar de un diagnóstico rápido y de un tratamiento específico. Entonces, primer punto, importante distinguir la una de la otra para poder instaurar un tratamiento rápido y específico. Entonces, bueno, digamos que siguiendo con nuestro caso clínico, tenemos que cuando lo vimos nosotros en urgencias, definitivamente le iniciamos estudios. Le tomaron un hemograma, una PCR, un uroanálisis y el perfil hepático. El hemograma pues tiene leucos normales, una hemoglobina normal, plaquetas normales, la PCR es negativa, el uroanálisis también es normal, y en el perfil hepático vemos una AST en 450, ALT de 720, GGT de 815, bilirrubina total de 15.2 con directa de 4 e indirecta en 10.9. Volvemos nuevamente a nuestro resumen del paciente para los que llegaron tarde. Lactante menor de 43 días de vida, no antecedentes perinatales, ictericia, acolia y coluria que inicia a los 8 días de vida, no alteración del estado general, solo recibe lactancia materna y no hay alteración pondroestatural. En los exámenes vemos que tiene una hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta y alteración del perfil hepático. Sin embargo, lo más importante en este perfil es que la bilirrubina directa está en 4.53. Entonces, el punto clave número 2 es que se recomienda que se evalúe la colestasis en cualquier lactante con ictericia después de las 2 semanas de edad. O sea, paciente que tenga ictericia después de 2 semanas, debemos hacer un estudio completo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la medición de la bilirrubina pues sérica total y directa, y un nivel mayor de 1 miligramo por decilitro de bilirrubina directa es que pues se tiene que considerar oportuno para que sea evaluado y derivado a gastroenterología o hepatología pediátrica. Entonces, ya teniendo esto claro, que con una bilirrubina directa mayor a 1, pues, ¿qué es colestasis entonces? La colestasis es definida como la reducción en la formación o el flujo de la bilis, pues lo que va a producir es retención de estas sustancias biliares dentro del hígado, y pues sabemos que estas sustancias son normalmente excretadas y se eliminan a la luz intestinal. Y bueno, ¿cómo la podemos evidenciar? Con la elevación de bilirrubina directa mayor a 1. Si ustedes se dan cuenta, nuestro paciente
si es la hiperbilirubinemia es mayor por la indirecta, pero la directa es ahí el punto clave, no nos podemos dejar como confundir en este momento. En cuanto a la epidemiología, recordarles que la ictericia colestásica afecta aproximadamente a 1 por cada 2.500 nacidos a término y es frecuentemente confundida en el contexto de una ictericia fisiológica, que fue como lo pudimos ver pues en la primera consulta de este paciente. Se ve muy común que los pacientes consultan por ictericia, no es que está con leche materna solamente, váyase para la casa y solamente manejo con solterapia, que esto es lo que no nos puede pasar. Es siempre, la ictericia colestásica siempre va a ser patológica y nos va a significar disfunción hepatobiliar. ¿Cuáles son las causas más comunes? Entonces, pues en primer lugar y como más grande, la atresia de vías biliares en un 25 a un 40%, seguida por enfermedades monogénicas en un 25%. También está la parte multifactorial, por ejemplo, en recién nacidos que están en unidades de cuidado intensivo neonatal, con nutrición parenteral, los pacientes que son prematuros y que pues digamos que no nos vamos a concentrar en estos ahorita, pero sabemos que tienden a ser transitorias y pues algunas que son idiopáticas. Entonces, como ahí les señalé, pues vamos a hablar un poco de atresia de vías biliares. Entonces, ¿qué es la atresia de vías biliares? Es el resultado final de un proceso inflamatorio, como ustedes pueden ver pues en la gráfica de abajo. Es un proceso idiopático, destruye y afecta los conductos biliares, tanto pues, principalmente extrahepáticos, pero también tiene un daño intrahepático que conduce a fibrosis, obliteración del tracto biliar y pues por consiguiente el desarrollo de la cirrosis biliar. La anatomía. Para poder entender, para poder entender, digamos que cómo es la atresia de vías biliares, tenemos que tener muy clara la anatomía de la vía biliar. Entonces, como ustedes pueden ver, vamos a hablar de la parte normal. Tenemos la vesícula biliar que está conectada al conducto biliar común a través del cístico. Y el conducto hepático que ustedes pueden ver en la parte superior está compuesto por la unión del conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Todos estos dos se unen, van a formar el hepático común y la unión del hepático común con el cístico va a dar el conducto biliar común. Esto es importante porque dependiendo de la zona donde se afecte en la atresia de vías biliares vamos a tener pues ciertos hallazgos. En cuanto a, hablando también de atresia, es la causa más común de colestasis en los niños menores de 3 meses, entonces por eso es tan importante tenerla en la mente cuando vemos un paciente colestásico. Es la causa más común de trasplante hepático en pediatría y tiene una incidencia de 1 en cada 8.000 a 15.000 nacidos vivos. Digamos que uno dice, bueno, de 8.000 a 15.000 es muy amplio el rango, pero eso depende también de la localización geográfica. ¿Cómo se clasifica? Digamos que la clasificación pues que me parece mucho más sencilla y que la guía nos ayuda es que haya una asociación no sindrómica y una asociación sindrómica. Cuando no es sindrómica pues no tiene ninguna otra alteración anatómica ni al examen físico en el paciente, mientras que el paciente que tiene algún tipo de hallazgo al examen físico ya lo podemos clasificar como sindrómica. En la sindrómica hay como 2 clases, una que es con defectos de la lateralidad, es decir, que tienen situs inverso, que hacen asplenia, poliasplenia, y la otra es que al menos tienen una malformación, pero no tienen ningún defecto de la lateralidad, que es muy poco como la incidencia de este. Importante recordar que la atresia de vías biliares que es sindrómica se asocia sobre todo con anomalías cardiovasculares en un 16% y con otras anomalías gastrointestinales en un 14%, que es lo que les decía, por ejemplo, del síndrome de asplenia, poliasplenia, que en estos pacientes también lo tenemos que estar evaluando. ¿Cuáles son las variantes anatómicas? Entonces, si recordamos, si recordamos acá, pues tenemos nuestra vía biliar normal, el cístico, el hepático derecho, el hepático izquierdo, que se unen en un hepático común y llegan directamente al colédoco. Este es el normal. Tenemos los 3 tipos de atresia de vías biliares. El primero, que es una atresia del conducto biliar común, es decir, de toda la unión entre los dos hepáticos derecho e izquierdo y el cístico, aquí lo vemos en la gráfica. El tipo 2 es la atresia del conducto hepático común, vemos que acá sí ya vemos toda esta zona.
Y el tipo 3 es definitivamente atresia de conductos hepáticos derecho e izquierdo, si ustedes lo ven acá. Esta es la más común, se da en el 90%, por eso se las traigo acá subrayada. Entonces, bueno, ya digamos que tenemos como el enfoque de nuestro paciente, ya eso lo tenemos como chuleado. Entonces, ¿cuáles son las preguntas clave en la historia clínica? Es que no conozco a nadie. Atrás, allá, es que no conozco a nadie, ¿verdad? Tú, de camisa gris, con el pointer, está bien tú. Todos. Qué pena. ¿Cuáles serían tus preguntas clave en la historia clínica? Tú estás más cerquita, ayúdame por favor. ¿Cuál sería tu pregunta clave en la historia clínica? ¿Yo? Pues, si el paciente ha presentado fiebre, pues las deposiciones que te lo dijeron, el tiempo en el que se ha desarrollado la ictericia, si ha aumentado con los días, si de pronto hay algún familiar o algún antecedente familiar de una enfermedad gastrointestinal o pues hepática. Juan Pablo. Yo creo que... Bueno, pues el enfoque del paciente pues, es un enfoque con lo que llevamos hasta ahí, es el enfoque de un paciente que está en colestasis. Entonces hay que primero descartar causas secundarias de colestasis, hay que buscar, por ejemplo, todo el complejo Storch, pues varios del complejo Storch puede causar colestasis, es una de las posibilidades. Ya sabemos que no tiene otras malformaciones mayores, pero hay que buscar, por ejemplo, los síndromes que hablábamos de terataxia, línea polisteria, todas estas cosas, buscando que no tenga eso. Pues hay que tratar de documentar la 13 vías biliares que de lo que hablamos, entonces hay que solicitar imágenes. Juan Pablo, ¿qué preguntas claves en el interrogatorio que usted le va a hacer a la mamá? De lo que ya hemos hablado, las deposiciones son muy importantes, ver si hay pues, los cambios de coloración, si hay apolia o hipocolia en las deposiciones, que ya lo sabemos. En la orina, si ha habido coluria en la orina, también es un indicador importante de esto. Entonces, claro, en la historia clínica, digamos que aquí les... Una pregunta. Bueno, me gustaría saber si de pronto con los niños también hay una mayor irritabilidad en la noche o sea, la irritabilidad de predominio nocturno o diurno como de los adultos generalmente. En esta etapa no es lo usual. Todavía no tiene un compromiso tan severo como para que se llegue a esa etapa de irritabilidad. Esa irritabilidad se va viendo más adelante y es causada por el prurito y por la incapacidad misma del niño de poderse rascar. Pero se empieza a ver cuando son un poquito más grandes. Bueno, entonces preguntas clave en la historia clínica. Aquí traemos una tabla en la que vemos cuáles son todos los parámetros de interés en la historia clínica de un paciente con colestasis. Lo primero es conocer la historia de la familia, conocer la historia prenatal y la historia del paciente. Entonces, en cuanto a historia familiar, conocer si hay consanguinidad, si hubo algún antecedente de colestasis en los padres o en algún hermano, historia de pérdidas fetales repetidas o muertes prematuras, esferocitosis u otras enfermedades que puedan llegar a ser pues también hereditarias y enfermedades hemolíticas. En la historia prenatal, ver si hay algún hallazgo ecográfico prenatal, si hubo colestasis en el embarazo, si la madre tenía hígado graso o si hubo infecciones maternas, como nos lo decía Juan Pablo hace un rato. Y en la historia del paciente, pues digamos que son muchas más preguntas. La edad gestacional, saber si es a término o pretérmino, si hay hemólisis o hidrox fetal, si hubo algún tipo de infección neonatal, cómo está el tamizaje neonatal, sobre todo de TSH, la parte alimentaria, saber si el paciente está con leche materna, si recibe fórmula, cómo crece el niño. Digamos que la parte de visión y audición también la podemos interrogar y es importante, sobre todo en las alteraciones monogénicas. Si el paciente vomita, cómo son las deposiciones y qué color tienen las deposiciones, cómo son las características de la orina, si el paciente sangra, cómo luce, cómo se ve, si está irritable, si no está irritable y si ha tenido algún tipo de intervención abdominal.
Esas serían como algunas de las claves en el interrogatorio y para podernos orientar respecto a algunas otras causas de colestasis. Una preguntita, el hígado graso es de gordito, la causa más frecuente. ¿Eso induciría para que uno tenga el hipocolestásico? En la progresión sí, o sea, no en esta etapa, pero un hígado graso con el tiempo te va a llevar a una fibrosis. La fibrosis puede llevar a una alteración de vía biliar y pueden llegar a ser cuadro colestásico. No es la presentación usual, generalmente se va a manifestar más por presentación de una cirrosis, o sea, sangrado digestivo, asitis, es como la evolución a la que va a llegar con la cirrosis. Pero esos mismos cirróticos en sus estados avanzados empiezan a ser colestásicos. Entonces, ahí digamos en el interrogatorio de colestasis, cuando es hígado graso, no es por una cetosis hepática no alcohólica. Ahí lo que hace referencia es para evaluar causas no de cetosis, o sea, diagnósticos diferenciales, que además en ese rango de edad se debe buscar otro tipo de patologías, generalmente enfermedades metabólicas, que sí pueden tener colestasis tempranas. entonces, bueno, las preguntas clave ya también lo podemos chulear. ¿Qué datos adicionales al examen físico les gustaría conocer y descartar? Está bien. A ver, si quieres, tú, ayúdame por favor. Esfenomegalia se ha presentado hipoglicemia. Sí. Dani. Si tienen fallo de meros, si tienen alguna otra síntoma, pues vómito, reflujo que de momento le parece normal, la ictericia realmente que no se deja es, si tiene asitis. Muy bien. Entonces, bueno, al examen físico tenemos también una tabla muy interesante de las cosas que podemos encontrar en el paciente con colestasis. Lo primero es el estado general. Si el paciente se ve enfermo, si se ve decaído, si se ve irritable, usualmente podemos pensar más bien en infecciones o en enfermedades metabólicas. Hay algo y es que en toda la literatura dice que los niños de atresia de vías biliares lucen bien. Entonces esto es algo, por ejemplo, si lo ven en el examen físico de nuestro paciente, son niños que crecen bien, lucen en buen estado, pero están ictéricos. Entonces, así es, comienzo. Sí. Bueno, en este momento este paciente sí tiene algún tipo de dimorfismos, entonces en mayores de 6 meses, sobre todo pues para sospechar a la YIG. En cuanto a visión y audición, pues descartando infecciones congénitas o enfermedades de depósito. Al examen cardiovascular, descartar cardiopatías, sobre todo si estamos sospechando una atresia de vías biliares sindromática o un síndrome de la YIG. Al examen abdominal, lo que nos decía Daniela, asitis, hepatosplenomegalia, masas abdominales, recordar que la hepatosplenomegalia no es al comienzo el signo como más significativo, pero con el tiempo ya vamos a ver que definitivamente estos pacientes sí lo desarrollan. El examen de las heces, que es evaluar la colia, y a nivel neurológico ver cómo está, pues si está vigoroso o cómo tiene el tono de nuestro paciente. Entonces el punto clave número 3. ¿Cómo evaluar la colia? ¿A quién quiere que le pregunte? Tú. Voy a apuntar a eso. Ayúdame, por favor. ¿Cómo evalúas tú la colia? Con el color de las heces, en la garganta, sobre las heces son de un color blanco pálido, de la universidad. Es que no se está pigmentando las heces, es en el contexto de una colestasis. ¿Qué tan cierto es lo que uno escucha con frecuencia, tanto de familiares como médicos, algunos afortunadamente, que dicen que las heces son pálidas porque está con leche materna exclusiva? ¿Qué opinas? Le va a llegar la mamá, le va a decir, es que a mí me dijo el otro doctor que es porque toma la leche materna exclusiva, que son un poquito más pálidos. No, pues diría que no es cierto.
Entonces, eso, quitar ese mito es completamente errado. ¿Cómo evalúa las heces? La mamá le dice, yo las veo como amarillitas pálidas. Pues mírelas, le dice la mamá que le lleve un pañal y mira las heces. Y uno de lo que puede encontrar son heces que se ven amarillas, y es porque los niños van a tener las heces y la orina en el mismo pañal. Y la orina es colúrica y mancha. Entonces va a haber unas heces que no sean blancas, que se las ve amarillas. Y ahí usted coge un bajalenguas, la abre y va a encontrar que por debajo de esa cobertura, que es la mancha que deja la orina, las va a ver pálidas. Entonces es clave que ustedes le digan a la mamá que les lleve las deposiciones. Entonces, punto número 3 para llevarnos: el examen físico completo es crucial para la evaluación adecuada del paciente con ictericia, siempre prestando especial atención a hepatomegalia, esplenomegalia y si está en mal estado general. Y bueno, la visualización directa del pigmento de las heces es un aspecto clave también en la evaluación completa de un paciente con ictericia. Entonces tenemos nuestra escala colorimétrica visual, en la que pues tenemos estos 6, se clasifica de 1 a 6, con los colores normales de 4, 5, 6, ustedes la pueden acceder fácilmente a ella pues por cualquier celular, se la muestran a la madre y ella nos puede orientar, o ustedes mismos evaluar cuáles son las características de las deposiciones. Recordar que el 1, 2 y 3 pues son totalmente anormales y ameritan estudio y se pueden clasificar como heces acuáticas. Entonces, bueno, estas 3 preguntas de nuestro paciente ya las pudimos resolver. Entonces, ahora que yo tengo la sospecha de atresia de vías biliares, ¿qué exámenes adicionales se deben solicitar? Entonces, Geraldine. Descartando otras patologías y también enfocando hacia las observaciones, podemos pedir primero una ecografía para evaluar cómo está el hígado, para hablar si hay alguna otra patología que nos esté causando la ictericia, como el quiste en el colero. También se puede pedir pues, un cuadro mágico completo, donde los anticuerpos los tenemos, una glucemia, un análisis para evaluar que no haya una infección que podría explicar también que es parte del cuadro. También se pediría el storage completo para descartar pues, alguna infección, hepatitis B, C. Entonces, en nuestro caso, respecto a lo que nos decía Geraldine de pedirle las imágenes, definitivamente sí, le pedimos una imagen, tiene una ecografía abdominal total con dilatación del tracto biliar y una vesícula biliar reducida de tamaño. ¿Qué piensan de este hallazgo ecográfico? Le voy a preguntar a alguien. Gina. ¿Qué te parece? Pues sería como una orientación, pues una pista hacia el diagnóstico, pero creo que no. Tiene vesícula biliar. Pero está reducida. Vale. Digamos que la ecografía pues no es realmente el examen que diagnostica la atresia de vías biliares, pero sí es digamos dentro del armamento con lo que uno cuenta, especialmente en los sitios de atención primaria, pues es una de las herramientas que uno puede utilizar. Es importante pues que la ecografía es operador dependiente, entonces uno tiene que valerse un muy buen ecografista como para confiar de pues que verdaderamente la presencia de la vesícula biliar generalmente está o reducida de tamaño o está ausente o no se alcanza a ver, y esto muchas veces puede estar en relación con el ayuno. Digamos, si el paciente no ha presentado ayuno, puede, digamos, ya ha expulsado la mayoría de sus ácidos biliares y puede estar colapsada. Entonces, digamos que en general en los niños dejamos un tiempo en ayuno para tratar de que la vesícula biliar esté lo suficientemente
llena y evaluamos a ver si esa vesícula biliar está presente, no está presente o qué tamaño tiene. Entonces, el punto clave número 4 es que una ecografía abdominal en ayunas, como nos lo decía Valeria, es el primer estudio diagnóstico por imagen que es muy fácil, es no invasivo y nos permite evaluar las lesiones obstructivas visibles del árbol biliar o la identificación de quiste del colédoco, que nos lo nombraba Geraldine, como diferenciales respecto a la atresia de vías biliares. Y nos sirve para detectar signos de enfermedad hepática avanzada o algún tipo de anomalía vascular o esplénica. Pero definitivamente estoy de acuerdo con Valeria, esto es totalmente operador dependiente, entonces la ecografía sí es como nuestra primera línea, pero no nos va a dar el diagnóstico como tal. Entonces en los hallazgos ecográficos tenemos el signo del cordón triangular, que tiene una sensibilidad del 93%, una especificidad del 83%, una morfología anormal de la vesícula biliar, falta de contracción de la vesícula biliar después de la alimentación oral, entonces por eso es que se dejan ayunas y en el momento en el que se hace la ecografía se les da pues vía oral a los pacientes, porque en teoría si tú estás alimentándote tienes como un reflejo para hacer la contracción de la vesícula. Si eso no pasa, pues podríamos tener la sospecha, no se visualiza, otro hallazgo es que no haya visualización del conducto biliar común y el diámetro pues respecto de la arteria hepática, entre arteria hepática y vena porta. Los hallazgos como heterotaxia abdominal, hígado sobre la línea media, poliesplenia, asplenia, vena portal preduodenal nos van a aumentar mucho la preocupación respecto a atresia de vías biliares con malformaciones, como nos lo decía Juan Pablo hace un rato. Es importante la ecografía para descartar otro tipo de cosas y además pues para evaluar bien la vía biliar. Entonces el punto clave número 5 es que la ecografía normal no descarta una atresia de vías biliares no síndrome. Entonces si la ecografía abdominal no me descarta la atresia de vías biliares, tenemos más opciones para estudiar la atresia de vías biliares. ¿Sí? Entonces volviendo a nuestro caso, digamos que con la ecografía que nos da algún tipo de sospecha de atresia de vías biliares, solicitamos una gamografía hepatobiliar y esta no tiene paso del trazador en las 24 horas del estudio. Entonces, hablando un poco de gamografía hepatobiliar, lo que nos va a permitir este estudio es confirmar la permeabilidad del tracto biliar. Tiene una sensibilidad de un 98%, pero una especificidad del 68%. Puede tener algún tipo de resultado no diagnóstico cuando el flujo biliar está limitado por algún otro tipo de patología hepática, por ejemplo, insuficiencia del conducto biliar interlobular, la hepatitis neonatal idiopática, un bajo peso al nacer y pacientes con nutrición parenteral. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, aquí les traigo esta gráfica, esta es una gamografía normal de un paciente que tuvimos en el piso, se les da un trazador. Este se evalúa por medio de imágenes seriadas, que aquí podemos ver, le toman a los 30 minutos, a las 3 horas, a las 7 horas y el estudio culmina a las 24 horas. Para que un estudio sea pues positivo para atresia de vías biliares, como no hay paso, como hay una obstrucción del paso de la bilis, vemos que no se marcaría la parte duodenal. Entonces aquí vemos que no hay nada, pues acá empieza como a haber algo de paso. En este también se ve, pero definitivamente a las 24 horas vemos que hay paso del trazador a duodeno y pues a intestino. Entonces ya teniendo esto, uno puede tener la certeza que no tiene atresia de vías biliares. Es muy raro que pase que haya atresia de vías biliares y paso del trazador. Entonces digamos que el diagnóstico por imágenes no es algo lineal, uno puede hacerlo dependiendo del paciente, pero digamos que en este caso la gamografía no tenía el paso del trazador. Entonces ante esto, digamos que prácticamente tenemos el diagnóstico de atresia de vías biliares. Entonces el punto clave número 6. Ahí la clave con la gamografía es que tengan en cuenta que si no hay paso del radiotrazador al intestino, no les está diciendo que es una atresia, les está diciendo que tiene una colestasis, que no pasó el radiotrazador, no les está diciendo más. Si pasa el radiotrazador, les está diciendo que hay una comunicación entre el hígado e el intestino que está permeable, o sea, que no hay atresia de vías biliares. El examen les permite descartar atresia de vías biliares, pero no les permite hacer diagnóstico de atresia de vías biliares. Entonces el punto clave número 6 es que la demostración de flujo biliar por medio de la gamografía puede excluir el diagnóstico de atresia de vías biliares.
Otro de los estudios que tenemos disponibles para el diagnóstico de atresia de vías biliares es la colangiografía intraoperatoria, y esta es considerada el gold estándar para el diagnóstico de atresia. Esta lo que nos va a permitir es hacer un estudio directo de la vía biliar, y lo que en el caso, pues eso lo hace el cirujano, es que en caso de que se confirme en vivo, por decirlo así, la atresia de vías biliares, va a permitir la realización del procedimiento, pues el manejo como tal, en caso de que sí se confirme intraoperatoriamente. Y otra de las formas que tenemos para el diagnóstico es la biopsia hepática. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente no lo he tocado, pero hay un rol importante de la biopsia hepática, porque nos va a permitir, cuando tenemos múltiples estudios en los que sigue siendo dudoso el diagnóstico, nos va a permitir identificar correctamente la mayoría de los pacientes con atresia de vías biliares, diagnostica hasta un 95%. Aquí lo tengo dividido en dos porque inicialmente podemos ver que la arquitectura hepática va a estar preservada. Digamos que hay muchas cosas que cuando están en el inicio no las vamos a ver. Ya después vemos proliferación ductal, una estasis biliar canalicular y celular, edema y fibrosis portal y perilobular, y ya posteriormente con el tiempo vamos a ver tapones biliares que tienen son altamente específicos, pero solamente se ven en un 40% de los pacientes. También vemos fibrosis portal con amplias franjas como de tejido conectivo, y esta se da aproximadamente a los 3 meses. El 25 al 40% de los pacientes tienen infiltración inflamatoria y transformación de células gigantes. Entonces digamos que la biopsia hepática nos ayuda y nos da un diagnóstico hasta en un 95% de pacientes, y también es una herramienta que tenemos disponible para estos pacientes. Entonces, pues hablando de nuestro caso, digamos que ya tenemos un diagnóstico. ¿Cuándo consideramos una buena biopsia hepática? Porque pasa muchas veces que se hace la biopsia, es no conclusiva, pero es no conclusiva más por tamaño. Por el tamaño. Realmente puede ser, lo ideal sería tener más de 2 espacios cortos. Con menos de 2 espacios cortos se pueden hacer interpretaciones, pero se puede llegar, como dice la doctora Morales, la doctora Verónica Morales, se hace una interpretación parcial o no conclusiva cuando la biopsia es muy pequeña, o cuando han tenido algunos procesos, por ejemplo, biopsias que se toman en otra parte, las remiten y no las han conservado adecuadamente, entonces limita su estudio. Lo otro es que la biopsia se puede demorar mucho, entonces a veces el esperar una biopsia o el esperar una revisión para que en otro sitio le haga una biopsia demora el diagnóstico, y como les va a explicar Andrea, el tiempo es crucial en estas enfermedades. O sea, a veces hay que irse a la colangio intraoperatoria, y en ese momento también se puede hacer biopsia, pero si ya encuentra el cirujano una alteración como la que mostró Andrea con las imágenes de la colangio, ya se debe proceder a un tratamiento inicial que les van a explicar. Entonces, bueno, en nuestro caso, digamos que ya tenemos el diagnóstico de atresia de vías biliares no sindrómica. Lo pudimos como empezar a orientar gracias a la gamografía y pues la ecografía abdominal. El punto clave número 7 es que cuanto más temprano se hace el diagnóstico definitivo de atresia de vías biliares, más probable que el tratamiento tenga éxito. En esto me voy a concentrar bastante de ahora en adelante. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cuál va a ser el tratamiento de nuestro paciente? Tenemos que disponible la hepatoportoenterostomía de Kasai, que este es un procedimiento quirúrgico, el que tiene como principal objetivo es restablecer el flujo biliar. Entonces, sí, aquí les traigo como esta división, y es que el tiempo es crucial para que nuestro paciente tenga un buen pronóstico. Si este procedimiento se realiza en los primeros 60 días de vida, hasta un 70% de los pacientes se puede restablecer el flujo pues de la bilis. Pero después de 90 días, digamos que aquí está como el rango entre 2 meses, 3 meses, después de 90 días hasta pues menos del 25% de los pacientes van a tener flujo biliar. Esto yo creo que es como lo que más queremos que se lleven el día de hoy, porque para nosotros el tiempo es crucial en el diagnóstico de estos pacientes y va a mejorar el pronóstico a largo plazo. Ya posterior al Kasai, digamos que tenemos todo el tratamiento médico, que es prevenir la colangitis, entonces el uso de medicamentos, de antibióticos intraoperatorios,
la estimulación de la coléresis. Entonces vemos, pues ustedes también han visto pacientes de atresia de vías biliares que los tenemos en manejo con ácido ursodesoxicólico, ya que este es un ácido biliar más hidrófilo y va a ayudar a que pues sea más fácilmente excretada la parte, pues todas las sales biliares. Y el soporte nutricional, importantísimo también, porque vemos que estos pacientes tienen riesgo de desnutrición, no tienen una absorción adecuada. Digamos que en la literatura nos dicen que debemos aportar hasta un 125% de la cantidad recomendada de calorías dietéticas, dependiendo del peso por la talla, pues el peso ideal para la talla en el percentil 50. Si hay colestasis, recordar que estos pacientes tienen un déficit de vitaminas liposolubles y tienen deficiencias, pues por consiguiente, de vitamina A, vitamina D y vitamina E. Entonces, por eso estos pacientes los tenemos en este manejo, usualmente ácido ursodesoxicólico y pues el manejo con vitaminas liposolubles para mejorar su absorción. ¿Qué pasa cuando estos pacientes, digamos que fueron llevados a casa, pero pues vemos muy comúnmente la falla en el tratamiento? Entonces la cirrosis biliar progresiva y la insuficiencia hepática pueden ocurrir incluso a pesar del éxito aparente en lograr un CASAI que sea exitoso. ¿Qué factores nos llevan al fracaso en la parte quirúrgica? Que haya estenosis de la anastomosis, que haya colangitis ascendente, que haya una pérdida progresiva de los conductos biliares intrahepáticos, y pues esto puede haberse dado incluso antes del procedimiento. Entonces digamos que vemos muy comúnmente también la falla en el CASAI. Y es ahí cuando vemos el trasplante hepático que llega y hace como tenemos toda la indicación de trasplante hepático. Entonces, bueno, hablando un poco de trasplante, digamos que este no es el objetivo de la revisión, pero pues recordarles que es un tratamiento adecuado para todos los pacientes con atresia de vías biliares en quienes falla el CASAI primario. El trasplante debe idealmente retrasarse el mayor tiempo posible para permitir el máximo crecimiento del paciente. Sabemos que estos son pacientes que posterior al trasplante van a estar expuestos a inmunosupresores, esteroides, que van a afectar su desarrollo, pues el crecimiento y también la parte endocrinológica. Y el trasplante también pues debe aplazarse hasta que la colestasis sea progresiva, haya descompensación hepatocelular o haya hipertensión portal grave. Digamos que esto sí ya es manejo del hepatólogo, decidir en qué momento el paciente en falla de CASAI debe ser llevado a trasplante hepático. Recordar que el trasplante hepático es una excelente opción para nuestros pacientes y tienen tasas de supervivencia cercanas al 90%. Entonces vemos nuestros pacientes pues con buena evolución gracias al trasplante hepático y al desarrollo de esto. Entonces aquí traemos, pues con el doctor queríamos mostrarles como todo el trabajo que se ha hecho desde el Servicio de Patología Pediátrica para la identificación temprana de la atresia de vías biliares. Esto es como algo informativo para los padres, diciéndoles como, pues papá, usted sabe que es una atresia de vías biliares, ¿cómo la identificamos? Entonces no olviden por favor la parte de las heces. El estudio de las heces es completamente importante para poder detectar esta patología. Y aquí, bueno, si lo ven aquí dice si el color es anormal, o sea del 1 al 3, por favor consulte inmediatamente y el médico sabrá qué hacer. Entonces, en teoría, o sea, nosotros sabemos qué hacer. Aquí nos dan ciertas recomendaciones. La primera es que si el niño presenta pues ictericia, nos dan la opción de solterapia, pero esto es en los primeros días de vida, o sea 7 días, 10 días de vida. Ya después de eso evidentemente no tenemos ninguna indicación. Si han pasado más de 10 días, que incluso uno puede, en alguna parte de la literatura dicen que hasta 3 semanas, pero pues ya desde las 2 semanas estamos con las alertas prendidas. Si usted sigue viendo que su niño sigue con la piel y los ojos amarillos, por favor consulte inmediatamente porque su hijo podría tener atresia de vías biliares. Entonces pues aquí le dicen al doctor como por favor contáctenos. No olviden que la bilirrubina directa mayor a 1 es también un signo de alarma, y está aquí el correo del doctor Felipe, por favor, si necesitan algún tipo de ayuda. Entonces, como mensaje final, atresia de vías biliares, diagnóstico temprano para tratamiento oportuno, y recordar que es una carrera contra el tiempo. Gracias.